Hola, en este vídeo vamos a estudiar la composición de correspondencias. Es un paso previo al estudio de la composición de aplicaciones. Comenzaremos con un ejemplo, pasaremos a la definición formal y terminaremos con un ejercicio. Pero antes, recordemos qué se entiende por correspondencia entre A y B, entre los conjuntos A y B. Una asociación de los elementos de A con los elementos de B. Hay una serie de terminología básica, la tenéis en la pantalla. Si no la recuerdas, pues repásala con esta transparencia y luego sigue con el vídeo. Vamos a trabajar con dos correspondencias, F y G. En una se establecen la asociación que hay, las opciones, las preferencias de una serie de amigos respecto a medios de transporte a la hora de irse de vacaciones. La tenemos aquí. Aquí tenemos los amigos, el conjunto A, aquí tenemos los medios de transporte y cada uno ha indicado qué medio de transporte prefiere. Y luego tenemos una correspondencia G, la tenemos aquí, en que teniendo en cuenta que las ciudades a las que querían ir eran Madrid, Soria o Cádiz, pues entonces tenemos qué medio de transporte me lleva a dónde. Teniendo en cuenta esto, nos hacemos ahora la siguiente pregunta. ¿A qué sitios podrían ir nuestros amigos? Es decir, obviando ya los transportes, al final, teniendo en cuenta las opciones, las preferencias de dónde quieren ir, en qué transporte quieren ir, y con los transportes a dónde se puede llegar, el global, al final, de dónde nuestros amigos a dónde pueden ir, y olvidándonos del transporte. Pues tenemos que esta era las opciones de transporte, aquí tenemos a dónde se puede ir según el transporte que cojamos, y lo que queremos saber es los amigos a dónde pueden ir al final. A eso es a lo que le vamos a llamar composición de correspondencias. Ponemos este gráfico más pequeño en la siguiente transparencia y vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer para averiguar a dónde pueden llegar. Tenemos los dos conjuntos, en este caso me interesan los amigos y los sitios a donde tienen que pueden visitar, y miramos. Elsa, ¿qué había dicho? Elsa decía que solamente podía ir en barco o en avión. Entonces, si va en barco, ¿a dónde puede ir? Solamente a Cádiz. Y si va en avión, pues solamente puede ir a Madrid. Con lo cual, Elsa puede ir o a Madrid o a Cádiz, según el medio de transporte que elijamos. Sonia, ¿a dónde puede ir? Sonia, teniendo en cuenta que cogía como opción el autobús, pues podría ir a los tres sitios, a Madrid, a Soria y a Cádiz. También cogía como opción el barco, con lo cual podía ir a Cádiz, pero como ya hemos dicho antes, pues al final lo que tenemos que hacer son pintar las tres flechas. Puede ir a Madrid, a Soria y a Cádiz. ¿Qué le pasa a María? María solo quiere ir en avión, con lo cual su única opción, si va en avión, es ir a Madrid. Sergio admite avión y tren, con lo cual como el avión lleva solo a Madrid y el tren lleva a los tres sitios, pues él podrá ir a los tres sitios. ¿Y Álvaro? Álvaro solamente quería ir en barco, con lo cual su única opción, porque el barco solamente nos lleva a Cádiz, pues será Álvaro a Cádiz. Esto es la composición de dos correspondencias, es decir, la unión de las dos ideas que teníamos nos ha dado la solución a otro problema nuevo. Tenemos G círculo F. Esta indicación es porque, mucho ojo, no se escribe F circulito G, sino G circulito F. Es decir, que aunque yo componga primero la F y luego la G, en este orden, F va de A en B y G va de B en C, a la hora de escribir de A en C no pongo F circulito G, no, se pone G círculo F. Eso es una cuestión de que es más cómodo luego a la hora de escribir para calcular, porque la primera que tenemos que estudiar es la F. La F al actuar, ¿a dónde me lleva? Entonces hay que ponerla más hacia la derecha, para que a la hora de escribir nos quede mejor. O sea que recuerda siempre, si compones F con G, el resultado es G círculo F. Veamos ahora la definición formal de esta operación. He puesto colores para que veas cómo se acopla una cosa con otra, para que reconozcan mejor dónde estás, quiénes son los elementos, quiénes son los parecidos, etc. Entonces la F va de A en B y la G va de B en C. Ojo. El conjunto del medio es el mismo, la B y la B, es la misma B. Tenemos dos correspondencias. La composición de G y F es G círculo F, que va de A en C.
Fíjate que lo que he hecho es suprimir la B. Va de A, del primero, del inicial de F, al final de G, de A en C. Y viene definida de la siguiente manera. ¿Quién es G círculo F actuando sobre A? Pues es calcular primero quién es F de A y después hacer actuar la G sobre F de A, sobre el resultado. Por eso decía antes que es mejor escribirlo así, porque como la F es la primera que actúa, hacemos actuar la F sobre el elemento, que lo tenemos justo a su lado, y luego hacemos actuar la G. Si yo hubiera escrito F círculo G, tendría la F a este lado aquí, y me sería muy incómodo porque tengo la F al lado, la otra letra G en medio y la A aquí. Es muy engorroso de escribir. Por eso se le da la vuelta a la notación. Bueno, pues vamos a verlo de otra manera, a ver si está más claro, con un gráfico. G círculo F de A, ¿quién es? Es G de F de A. Pero esto es lo mismo que decir que son los elementos del conjunto C, del conjunto final de la correspondencia G, que cumplen tal cosa. ¿Qué cosa? Son los C que hay. Existe un elemento en B que hace de puente. Es decir, existe un B de manera que C es igual a G de B y B es igual a F de A. Es decir, yo paso mediante F de A a un elemento de B y luego mediante G de ese elemento paso al otro. Entonces, siempre que haya un elemento puente, por llamarlo de alguna manera, que me permita llegar de la A a la C, pues la C será imagen por G círculo F de la A. Entonces hay que ver cuando existen estos elementos puente. Veamos este ejercicio. Si tengo la correspondencia en F, la correspondencia G, fijaros que se pueden componer porque el conjunto final de la F es lo mismo que el inicial de la G. ¿Quién será G círculo F? El conjunto inicial es ABCD, es el conjunto A, y el conjunto final es el conjunto C. Intenta resolverlo tú y luego mira a ver si te ha salido lo mismo que voy a comentar ahora. ¿Quién será la imagen mediante G círculo F del elemento A? Son los elementos de aquí, de manera que haya un elemento en B, de manera que yo pueda hacer elemento de aquí, voy al elemento de B y luego paso al elemento de aquí. Vale, pues entonces, ¿de la A dónde puedo ir? De la A puedo ir al 1 y al 5. Si voy al 1, del 1 voy al X. Luego el 1 será puente para pasar de la A a la X. Y la A voy al 5 y del 5 ¿a dónde puedo ir? A la I y a la W. Luego el 5 será puente para la AI y la AW, con lo cual al final tengo esas tres. A con X, con puente el 1, A con I, con puente el 5 y A con W, con puente el 5. Veamos qué pasa con la B. De la B voy al 1 y del 1 puedo ir a la X, luego el 1 me hace de puente para ir de B a X. De la B voy al 3 y de la 3 voy a la X, luego el 3 me hace de puente, pero vaya otra vez a la X, con lo cual lo que tengo es únicamente en este caso que la B está asociado con la X mediante G círculo F. De la C voy al 4. Del 4 voy a la Z. Luego la C está con la Z utilizando el 4 de puente. De la C voy al 4 y del 4 voy a la W. Luego el C está con W utilizando el 4 como puente. Con lo cual tengo esto de aquí, C con Z y C con W. De la D no sale ninguna flecha, con lo cual no puede estar asociado a nadie, con lo cual se queda igual. Esta sería la composición. En el caso en que aquí hubiera salido alguna letra, por ejemplo, imaginaos que va del C al 4 y del 4 no sale nadie, pues lo mismo, el C no puede estar con nadie porque digamos que no hay ningún puente que me lleve al otro lado. Bien, pues esta es la forma de componer dos correspondencias. Resumiendo, la composición, hemos visto la definición de la composición de dos correspondencias, hemos visto la definición formal y hemos visto un ejercicio. De esto tienes que hacer varios ejemplos, porque ya sabes, el secreto está en la práctica. La pelota ahora en tu tejado.